digamos, de esto para la próxima hora. Sí, gracias. Bueno, muchas gracias, Gastón. Hola a todos, bienvenidos. Gracias por sumarse a participar de esta actividad. Mi nombre es Gabriela Jardín, yo soy parte de Luminate, una firma de inversiones filantrópicas, y desde nuestro lugar estamos apoyando este evento. Le agradezco a Change.org por la convocatoria y también le agradezco a Wingu por la alianza de difusión, porque sé que muchos de ustedes tal vez están sumando gracias a haber recibido la invitación por allí. Voy a ser breve y contarles cómo va a ser la actividad en el día de hoy. Como saben, nos reunimos aquí para hablar de cómo mejorar la democracia después de la pandemia. Y la idea es que por aproximadamente 1 hora y cuarto podamos conversar con un panel de lujo que hemos logrado tener para conversar hoy aquí. Yo ahora se los voy a presentar. Y también la idea es poder hacer un diálogo de ida y vuelta con todos los aquí presentes. Entonces, como habrán visto, del lado derecho vamos a tener el chat abierto. Y el panel va a estar presentando durante la primera parte del encuentro y luego vamos a abrir un espacio para que se puedan hacer preguntas y respuestas, reacciones a las intervenciones. Así que desde ya les digo que la primera regla es que usen ese chat para comentar, reaccionar, preguntar. No hace falta esperar al momento donde abramos a preguntas y respuestas. Vamos a ir recopilando todo a medida que el encuentro avanza. Como alguien ya dijo en ese chat, este es un espacio abierto y lo que queremos fomentar es el diálogo y el intercambio, pero les pedimos, disculpen, hay alguien que se acaba de sumar y tiene el micrófono abierto, le pido que lo cierre, pues si no, no se va a escuchar lo que yo digo. Entonces, lo que les decía es, este es un espacio abierto, inclusivo, donde queremos escuchar a todas las voces, pero les pedimos que por favor eso se haga en un contexto de respeto para todos los que estamos aquí presentes, tanto hacia el panel como entre ustedes, los que estén en la audiencia. Algo que también quiero destacar es que este compromiso con la diversidad y con la inclusión de todas las voces va más allá del lenguaje que utilicemos, entonces siéntanse cada uno libre de hablar como se sienta más cómodo. Y vuelvo a pedir que por favor durante toda la sesión los micrófonos estén silenciados, con la excepción del panel, que van a ser quienes se estén exponiendo en el día de hoy. Nosotros desde nuestro lugar podemos silenciar algunos, pero no todos, entonces si no nos ayudan con eso, siempre va a haber ruido de fondo y el resto no va a poder escuchar las intervenciones. De hecho, en este momento sigue habiendo alguien con el micrófono abierto y les pediría que por favor, si no saben hacerlo, les recuerdo que en la pantalla de Zoom, abajo a la izquierda, hay 2 botones, uno que tiene la cámara y otro que tiene un micrófono. Entonces simplemente tienen que tocar el del micrófono y que salga una raya roja en diagonal. Le doy tiempo a quien todavía lo tenga abierto para que lo haga, por favor. Bien. Entonces, habiendo hecho esta introducción y esperando que quien todavía lo tiene abierto, por favor, silencie su micrófono, discúlpenme por la insistencia. Les voy a pasar a presentar al panel que tenemos con nosotros en el día de hoy, que como les dije es un panel estrella y estoy muy agradecida porque todos puedan estar aquí participando. Entonces, en primer lugar, les voy a presentar a Daniel Innerarity, que se suma desde España. Él es catedrático de Filosofía Política y Social de la Universidad del País Vasco, así que le damos las gracias por estar aquí. Luego les voy a presentar a Mónica Machas, que es diputada de la Nación por el Frente de Todos aquí en Argentina. También contamos con la presencia de Gabriel Palumbo, sociólogo, profesor, analista político y crítico de arte aquí en Argentina. Nos acompaña, por otro lado, Juliana Uribe Villegas, que es CEO y fundadora de la ONG Movilizatorio en Colombia. Y también estamos con Ernesto Spidelski, que es subsecretario de Comunicación y Contenidos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, aquí en Argentina. Entonces, como verán, es un panel bastante diverso y que justamente lo que buscamos es que desde las distintas disciplinas y lugares donde se desempeñan todos estos expertos podamos contribuir a un debate interdisciplinario y con distintas perspectivas. Entonces, habiendo hecho esta introducción, quiero pasarle la palabra ahora a Gabriel para que nos setee un poco el terreno, nos haga una introducción a la problemática actual y nos cuente un poco algunos resultados de una investigación que está lanzando en el día de hoy sobre participación digital y mejora democrática,
que yo pienso puede darnos algunas buenas claves interpretativas para ir entendiendo qué está pasando con la democracia en el escenario actual. Así que, Gabriel, te paso la palabra a vos para que tengas 5 o 7 minutos para contarnos. Gracias. Bueno, ¿se me escucha bien? Bien. Bueno, en principio agradecerles a ustedes, a Luminate, por la posibilidad de hacer de llevar adelante la investigación, obviamente a todos mis compañeros de panel y fundamentalmente a los que están allí escuchándonos y compartiendo esta actividad. Como recién decía Gaby, yo estuve el año pasado haciendo una investigación que tenía como propósito fundamental en tratar de entender cómo la incorporación de tecnología podía ayudar a mejorar la democracia. La vida democrática está siendo sometida a desafíos enormes en estos tiempos, tal vez como nunca antes, por diferentes motivos, y la incorporación de tecnología creo que puede llegar a ser una de las posibilidades para tratar de mejorar esa calidad democrática. Hay un punto que tiene que ver con lo central de las premisas que orientaron un poco la investigación y que tiene que ver con dos cuestiones fundamentales. Una de ellas es mi convicción bastante fuerte porque la calidad del debate público y de la conversación pública tiene una directa relación con la calidad de la democracia. Es decir, que en aquellos lugares, en aquellas sociedades en donde la conversación pública es más nutrida, es más plural, es más coral y tiene una densidad mayor, la calidad de esa democracia es mejor. Había para mí una premisa que me parecía que podía ser sometida de alguna manera a cierto escrutinio también tecnológico. Y por otro lado, también acompañando esa premisa inicial, algo que en lo que también creo firmemente, y es que los problemas de la democracia son más o menos siempre los mismos, ¿no? Y que la incorporación de tecnologías nuevas, de institucionalidades nuevas, de modificaciones y de formas de innovación, que pueden ser de muchísimas maneras, impactan siempre de un lugar negativo y de un lugar positivo. Y eso va generando también, obviamente, una lógica de críticas, también una lógica de adhesiones, pero que de todos modos se va construyendo una formalidad nueva, una morfología nueva de democracia, que se va quedando con algunas de estas cuestiones que tienen que ver con la innovación y con la incorporación de tecnología e incluso de tecnologías institucionales. Entonces esas dos cosas eran un poco lo que guiaban esta investigación. La verdad es que yo comencé en términos teóricos, de alguna manera, para tratar de entender un poquito algún problema que a mí me parecía central y que tenía que ver con alguno de los déficits de la democracia, que tenía que ver con la idea de la participación. Y con la participación en relación con la proximidad. La idea de proximidad y la idea de participación se había instalado durante décadas en la discusión democrática como una suerte de panacea, como el lugar en donde la democracia se iba a mejorar por vía de la participación ciudadana y la participación popular. Ese tipo de paradigma no terminó dando todos los resultados que parecía que iba a dar, aunque obviamente también generó algunas bondades interesantes. Por el lado de la democracia en nuestra región, que me parece que también ahí hay que hacer una pequeña digresión, que es que la discusión y la investigación que yo realicé tiene que ver profundamente con lo que sucede en nuestra región. Esta idea de proximidad es bastante compleja y viene acompañada por dos cuestiones también importantes que tienen que ver, en principio, con una falta importante de accountability por parte de los ciudadanos alrededor de lo que pasa con el poder político, ¿no? Hay un déficit de accountability muy fuerte que es bastante difícil de superar y que las formas tradicionales por lo que se quiso superar y mejorar estas formas de accountability social, cívica, ciudadana. Perdón, pero hay algún micrófono abierto y me distrae. Gracias. No, es otra cosa que sale. Bueno, entonces me parecía también que podía ser sometida, digamos, esta idea de proximidad y esta idea de accountability que teníamos
que tiene sus particularidades en nuestra región, en América Latina, a ver qué pasaba con la cuestión de la tecnología, qué pasa cuando la tecnología se involucra con esto, y tratar de cabalgar un poco entre las visiones más apocalípticas, entre las visiones más tecnofóbicas, digamos, que creen que la tecnología va a terminar con la democracia, que va a terminar con la ciudadanía y con el libre albedrío, y por otro lado también con la suerte de sobreintegración que tiene que ver con el solucionismo tecnológico, ¿no? Digamos, tratar de ver, de colocarse en un lugar intermedio y tratando de ver si se puede investigar eso como para dar algunas pistas más cercanas a la rigurosidad y no solo a la intuición. En ese camino es que yo abrí, digamos, con estas lógicas es que yo abrí la investigación, y fundamentalmente me centré por una cuestión de densidad en términos de quantum de participación y por la naturaleza pedagógica de alguna de ellas, que ahora después les intentaré contar, en Change como plataforma, ¿no? Miré Change como plataforma para investigar y de algún modo probar la incidencia que la tecnología puede tener en la mejora de la participación democrática. También en ese sentido lo que hice fue concentrarme en un proceso electoral, digamos, tratar de ver qué pasaba también comparativamente. Todas estas cosas ustedes las van a ver cuando vean el informe. Digo, yo no quiero gastar de minutos en cosas demasiado meticulosas, demasiado precisas, pero sí quiero contarles que hay una distinción entre esos momentos en donde la política no aparece como un proceso central en la vida cotidiana de las personas, y en los momentos eleccionarios donde eso sube muchísimo, y ahí hay una relación directa en donde las peticiones políticas decaen en estos tiempos intermedios, de algún modo, y hay una super concentración de este tipo de peticiones, y sobre todo también de victorias, es decir, de aquellas peticiones que llegan a convertirse en victorias para Change, en los momentos en donde hay elecciones. Dentro de la mirada que yo establecí sobre la plataforma Change, y con algunas particularidades que repito, van a encontrar allí en el informe, que tiene que ver con números, es decir, con la capacidad que tiene la política para instalarse como problema en los momentos en donde se concentra la intencionalidad política. Tomé también, además, un proceso particular, que fue el proceso de una petición muy precisa, que es la de ficha limpia, fundamentalmente porque contenía un montón de cosas de las que a mí me interesaban trabajar, es decir, que tenía un componente pedagógico muy fuerte, en alguna medida. Sobre todo en lo que tenía que ver con la idea de proximidad, o sea, la idea de proximidad que había logrado Ficha Limpia con su enorme cantidad de adhesiones y de firmas, hacía que efectivamente esta idea de proximidad ligada a una contability digital y que existiera una buena condición de colaboración entre el activismo cívico y los decisores políticos, me daba a mí en Ficha Limpia un lugar de pedagogía muy importante. Del mismo modo lo que sucedía con el tema de la instalación, que es otro de las cuestiones importantes relacionadas con la incorporación de tecnología, y obviamente también la atención que los decisores políticos tienen en relación con las peticiones que tienen más raigambre, que tienen más importante cantidad de firmas, como fue el caso de Ficha Limpia, ¿no? Yo trabajé obviamente en la investigación en términos cuantitativos y en términos cualitativos, y una de las cosas que a mí me interesaba mostrar o tratar de identificar y de interpretar eran las motivaciones para la participación digital. ¿Cuáles eran? ¿Por qué las personas elegían la participación digital en lugar de otro tipo de participación? Y ahí vimos que hay tres cuestiones que son muy importantes. Una es la efectividad, es decir, que se baja muchísimo el umbral de participación con la participación digital, ¿no? Se requiere para la participación digital, de algún modo, un poquito de menor esfuerzo físico y de menor involucramiento personal, y por lo tanto hace que esto actúe al revés.
sea, termina fomentando mucho más la participación. Otro proceso importante es el de la visibilidad, que tiene que ver con la rapidez con la que se puede conseguir visibilidad en el medio público, en términos de instalación de un problema y de una temática en la conversación pública, y que el medio digital eso lo potencia enormemente. Y la otra cuestión que para mí también es fundamental y probablemente sea la más importante, es que todos los actores que fueron de algún modo tomados para esta investigación entendían muy bien la importancia de la relación entre lo online y lo offline. Y eso a mí también me interesaba mucho, sobre todo por una cuestión que tiene que ver con lo siguiente. Yo creo que lentamente vamos a ir hacia un proceso en donde la distinción entre lo online y lo offline se va a cortar, se va a romper, digamos, no creo que sean dos dimensiones diferentes, sino que efectivamente, y me parece que incluso algunas cuestiones que tienen que ver con la pandemia y demás, han venido a certificar esto y hacerlo incluso un poquitito más problemático en algunos aspectos. Me parece que la vida, la experiencia vital hoy contiene espacios online y espacios offline sin demasiada distinción. En el caso de la participación política, esto se entiende perfectamente, porque todos los actores que participan digitalmente tienen muy claro que tienen que pasar al mundo físico y que la digitalización de la participación es un momento de la participación en general, y eso me parece que es algo muy interesante por lo que tiene de pedagógico con los autores. Voy terminando, no sé cuánto me queda, Gaby, pero... Sí, Gaby, ya estamos en tiempo, así que si podés ir tirando las últimas ideas, te agradezco. Cuestiones muy básicas que me parece que surgieron de la investigación y que me parece que son interesantes para trabajar. Uno de ellos es avanzar con la institucionalización, es decir, avanzar con la posibilidad de institucionalizar espacios de participación digital. Hay muchas dimensiones de la vida democrática que hoy podrían hacerse perfectamente por vía digital, y que hay una suerte de reclamo y de justa presencia alrededor de la idea de avanzar sobre esa institucionalización, y hay también, obviamente, no los quiero aburrir con esto, en el reporte está, hay experiencias alrededor del mundo de espacios de institucionalización de participación digital que son sumamente importantes. Otra cuestión tiene que ver con la generación de confianza en el entorno digital. El entorno digital va a ir ganando, tiene que ganar confianza, y eso también implica también a las instituciones. También tiene que ver con la mejora de la participación y de la cualificación. Ese es un problema que el proceso de participación política tiene desde el principio, de los años 70, 80, cuando se empezó a plantear, y que nunca se logró. Y que creo que el entorno digital favorece mucho más la cualificación de la participación que otros entornos que se fueron utilizando hasta ahora. Y me parece que ahí hay un potencial enorme, hay un potencial muy fuerte. La construcción de audiencias es otra cuestión importante que se deriva, digamos, de la posibilidad y de la potenciación del entorno digital en términos de participación. Y otra cuestión que me parece central y que tiene un impacto cultural que uno ni siquiera está en condiciones de medir en regiones como las nuestras, que tiene que ver con favorecer el asociacionismo cívico. Eso es algo central, las ideas de colaboración y de asociacionismo que están tan presentes en otro tipo de culturas, sobre todo en la cultura anglosajona, para nosotros son bastante esquivas, y en ese sentido lo digital ayuda muchísimo porque baja mucho las barreras y conecta de un modo mucho más en red, y conecta de un modo mucho más actual y mucho más contemporáneo, y hace efectivamente que esta idea de asociacionismo cívico sea mucho más potente y más importante. Solamente una palabra más para no aburrirlos y no tomar demasiado tiempo. Me parece que hay algo que resulta razonablemente claro en nuestra región, y es que con la política es insuficiente y que hay que prestarle muchísima atención a lo que pase en la sociedad civil. Al mismo tiempo, la política es indispensable, y por lo tanto me parece que la posibilidad de imbricar y la posibilidad de encontrar espacios colaborativos en donde la política y el asociacionismo cívico sean efectivamente un trabajo en conjunto, pueden encontrar en el entorno digital un espacio, un lugar y un vehículo muchísimo más eficaz que cualquier otro, y que además
es absolutamente insustituible por ninguno de los que estén hoy en la experiencia nuestra en términos democráticos. Listo, ahí terminemos. Gracias. Muchas gracias, Gabriel, por la exposición. Veo mucho interés de los participantes, incluso pidiendo el informe, algunos aplausos acá con las reacciones. Entonces les comento a todos que se va a enviar por mail el informe en los próximos días junto con el video de esta sesión, así que cuenten con eso. Entonces ahora quiero darle la palabra a Mónica Macha para que pueda seguir ayudándonos a pensar, y en su caso particular, como diputada, sé que ha estado trabajando mucho en cómo adaptar el proceso legislativo a esta nueva realidad en la que nos encontramos. Entonces, Mónica, cuando quieras andar habilitando el micrófono, y me gustaría que nos cuentes cómo ha sido esta adaptación del trabajo para promover el encuentro y la construcción colectiva en tiempos donde el aislamiento social no permiten hacerlo como lo hacíamos tradicionalmente, y que nos cuentes desde tu lugar cómo has visto que esto impactó en el vínculo de los gobernantes con la ciudadanía. Adelante, 5 minutos. ¿Qué tal? Bárbaro. Buenos días a todos, todas, todes. Gracias por la invitación. Bueno, yo creo que hay como dos planos, ¿no? Un plano vinculado al funcionamiento de la Cámara en relación a sus sesiones virtuales, a las comisiones también trabajando de modo virtual, que esto creo que es un hecho inédito y nos permite pensar entonces en una estrategia que yo creo que también es una herramienta que ya la hemos incorporado y que, bueno, en algún momento volverán las reuniones presenciales, las necesitamos, obviamente no, una cosa no reemplaza a la otra, pero porque claramente el estar con la presencia en la sesión permite otros debates, permite discusiones y trabajo parlamentario inclusive en el contexto de la sesión, pero bueno, hoy en esta situación encontramos en una plataforma virtual el modo de poder seguir sesionando y poder seguir trabajando en las comisiones. Después, también en relación al diseño de proyectos, ¿no? Para mí es fundamental que cada proyecto que podamos elaborar, y pienso en el cupo laboral travesti trans, en casa de partos, en proyectos en los que estamos trabajando en estos tiempos, proyectos de cuidadoras domiciliarias, distintos temas que además están muy vinculados a la agenda del feminismo. La plataforma virtual ha permitido, por un lado, la participación muy fuerte de esas organizaciones, porque podemos claramente ordenar los horarios, las cuestiones de logística, horarios, tiempos, en general son todas temáticas que están vinculadas a las mujeres o a las disidencias, o a las otras identidades de género, y entonces también hay poder acomodar los momentos en donde trabajar sobre esos proyectos, sobre discusiones, toda la agenda ambientalista también, digo, con todas esas organizaciones que por un lado, pensar esas acciones en el Congreso son otros tiempos, es poner de acuerdo a todas las personas en un horario para poder encontrarnos, también implica otros momentos, y por otro lado creo que hay una cuestión federal que se pudo establecer a partir de las plataformas virtuales muy, muy marcadamente, que no sucedía en otros tratamientos de proyectos de ley. ¿Por qué? Porque significaba eso, tener el dinero para los pasajes, sino que desde los diputados y diputadas pudiésemos contar con esos pasajes para que las personas pudieran venir de sus provincias, significaba entonces que las personas tenían que pedir horarios de trabajo, días, o sea, para poder darle a esos proyectos de ley un acompañamiento social. Entonces creo que ahí sí las plataformas han ayudado muchísimo, y entonces trabajar un proyecto de ley como por ejemplo trabajamos la paridad en medios de comunicación, y de repente poder establecer encuentros con 200, 300 personas de distintos lugares del país, donde se pueda escuchar verdaderamente la situación de cada una de esas compañeras, compañeros y compañeros. Entonces, creo que en este punto hay un enriquecimiento, si se quiere, del trabajo en términos de democracia, un acercamiento. Yo estaba escuchándolo a Gabriel cuando hablaba de esto de la proximidad, que realmente durante muchísimo tiempo fue un modo de pensar incluso los gobiernos locales, ¿no? La democracia de proximidad, y esa proximidad estaba totalmente ligada a la presencia física. Yo creo que hoy esto, digamos, abre a otras posibles discusiones, a la participación de otras personas que van más allá de la presencia física.
Sí creo también que hay cosas que veremos tal vez a posteriori que tienen que ver con cuáles son los efectos. ¿No? Recién hablábamos de las cuestiones a favor, ¿no? De la participación federal y de organizaciones, la posibilidad de comunicarnos más rápidamente, o sea, si tenemos alguna cuestión, bueno, armemos un Zoom y nos encontramos rápidamente y esa resolución realmente hace mucho más rápida esos procesos que si nos tenemos que inclusive con el modo de pensarlo antes, porque esto al no tenerlo incorporado no estaba como alternativa. Era una cosa muy, muy en algunos casos, pero hoy realmente creo que se ha masificado mucho. ¿Qué cuestiones, digo, como para pensar? La brecha tecnológica, la brecha que va más allá de, digo, así como podemos ver a favor la federalización de las discusiones, también tenemos que dar cuenta de que no es la realidad de todas las personas, entonces que quien no tiene estas herramientas y esta posibilidad de conectarse, de tener las herramientas básicas para poder hacerlo, sea en términos de la computadora o el celular, hasta el conocimiento, bueno, es expulsivo, es excluyente, y eso me parece que es un tema para tratar en términos también de la democracia que queremos construir. Y la otra cuestión también, me parece que veremos cuáles son los efectos, si se quiere más en términos psicológicos, de la no presencia. Porque más allá de que, digamos, los argentinos somos, pues, bueno, hay compañeros y compañeras de distintos países, pero acá en Argentina es como que somos abraceros y que es tal cual, y que el mate, que un montón de cosas que tienen que ver con nuestros modos de construir cultura, sociabilidad, pero creo que este factor que atraviesa al mundo hoy en el contexto de la pandemia es también vinculado al modo de nuestras construcciones subjetivas, psicológicas. Yo creo que ahí hay todavía mucho para poder pensar, para poder analizar, y que seguramente hay lugares donde ya lo vienen haciendo porque vienen con esta situación desde enero. Nosotros empezamos un poquito después, pero también, digo, esos efectos son efectos fundamentales para pensar la sociabilidad, para pensar las situaciones de pérdida, las situaciones que impactan a nuestra vida familiar muy fuertemente. Y el último punto, por una cuestión de tiempo, pero sí quiero mencionarlo, es el tema del teletrabajo. Yo creo que ahí, así como podemos dar cuenta de cierta eficacia en los tiempos y en la rapidez de resolución de distintos problemas o conflictos, también es cierto que al desdibujarse la separación entre lo público o el trabajo y la vida privada, de algún modo es como una invasión de lo público o del trabajo, y tener que coordinar esto con todas nuestras prácticas y nuestra vida familiar. Eso creo que es un tema que es un generador de ansiedad, de estrés, de agotamiento para muchas mujeres, y me parece también que ahí por eso también pone tan de relieve la necesidad de la corresponsabilidad en los temas del cuidado. Yo creo que teletrabajo, cuidado, es una serie de temas para trabajar fuertemente. Lo dejo mencionado nada más por una cuestión de tiempo, pero creo que tenemos muchísimos ejemplos para dar cuenta de lo que significa esta situación también, en términos de democracia, si se quiere, no la democracia pensada en la política y en lo público, pero sí pensada en la micropolítica y en esas micro situaciones que se dan en el contexto de cada familia, que también tiene que ver con la construcción de la democracia familiar, que en definitiva es también tan importante como la democracia que después podemos llevar adelante en otros ámbitos de nuestra vida pública y social. Menciono esto, digo, por el tiempo, pero quiero ser respetuosa de eso para los demás compañeros y compañeras. Igual si hay después debate, seguimos hablando. Buenísimo, muchísimas gracias, Mónica, por contarnos la perspectiva y cómo se vive desde el lugar que ocupás y cuántas otras dimensiones obviamente están afectadas por la situación que vivimos. Ahora quiero aprovechar para pasarle la palabra a Juliana. Juliana, deberías poder habilitar el micrófono. Y Juliana nos acompaña desde Colombia y trabaja muy de cerca con sociedad civil en Colombia
y han estado llevando a cabo muchas iniciativas para intentar que en este contexto de pandemia no se pierda ese vínculo entre ciudadanos y gobernantes y las demandas que esta situación en particular está generando sean escuchados. Una de ellas es una iniciativa que al día de hoy podría decir es bastante famosa, llamada Colombia Cuida Colombia, y quiero utilizarla simplemente como puntapié inicial para que, Juliana, desde el lugar donde estás y también para aportar una perspectiva regional, nos puedas contar un poco cómo estás viendo vos hoy la participación en tiempos de pandemia y qué rol juega lo digital ahí. Gracias. Hola, bueno, buenos días, muchas gracias a todos por la invitación. Pues yo pienso que lo más importante en este momento que nosotros hemos visto en los procesos no es solamente qué está pasando detrás de las herramientas, como una oleada de desconfianza entre la ciudadanía y las instituciones. Y hemos visto propuestas, por ejemplo, del gobierno de plataformas, donde en el marco, digamos, de una gran conversación nacional que él propuso, se habló, digamos, de trabajar con la ciudadanía para encontrar soluciones a temas estructurales, y finalmente lo que vimos que sucedió es que el gobierno, después de tener esa gran convocatoria, recibió más de 14.000 participaciones de la ciudadanía y finalmente no hubo respuesta o no ha habido, digamos, como un seguimiento sobre el proceso de la gran conversación nacional. Entonces, eso, pues, creo que es un tema muy importante cuando estamos hablando de participación ciudadana y de, digamos, injerencia de la ciudadanía en gobierno. Pero por el otro lado, un poco como contaba Gaby al empezar sobre Colombia Cuida Colombia, es interesante contarles que del lado de la ciudadanía autoorganizada nosotros hemos visto una respuesta increíble. Nosotros hicimos una coalición con muchas otras organizaciones, más de 400 organizaciones, que se llama Colombia Cuida Colombia. Hicimos un evento que le llegó a más de 6 millones de colombianos y lo que hicimos fue como movilizar masivamente la solidaridad de los colombianos. Logramos hacer la campaña de crowdfunding como más grande que se ha hecho en la historia de Colombia, obviamente promovido por la empatía que generaba en la pandemia, que todos estuviéramos afectados digamos, por la misma causa, aunque no de la misma manera. Y eso logró movilizar recursos casi por $4 millones directamente de ciudadanía para poder llegar en una respuesta muy rápida durante la cuarentena más estricta directamente a los ciudadanos. Entonces, creo que ha sido como un mix de experiencias que yo quisiera poner a consideración. Por un lado es la ciudadanía autoorganizándose, dando respuesta, articulándose, sumando, pero eso también ha sido un poco como una respuesta a desconfianza de trabajar con el gobierno, desconfianza en las instituciones y falta de validación, digamos, por parte del trabajo conjunto que se podría hacer y que, pues, por supuesto sería más potente, pero que requiere de una construcción de confianza previa. Y bueno, todo esto obviamente pues se hizo posible gracias al uso de nuevas tecnologías. Nosotros pues usamos una plataforma hecha, digamos, directamente para Colombia Cuida Colombia de crowdfunding. Hicimos el concierto, digamos, con todos los artistas más importantes de Colombia, pero todo fue producido por celular, enviado por, digamos, WhatsApp y luego editado y subido, digamos, a todos los canales de televisión. Entonces ha sido gracias a estas plataformas que hemos podido llegarle a tantas personas, pero realmente yo creo que esto permite que estemos más conectados, que nos coordinemos, pero realmente creo que lo que hace falta también es que cuando estas estrategias existan haya una respuesta de gobierno y se, digamos, finalice el ciclo virtuoso de lo que nosotros llamamos la participación, que va no solamente con abrir el espacio de participación, sino con efectivamente darle un cierre, tener una respuesta, tener un proceso, decir qué pasa con las propuestas de las personas y mantener muy informado a todo el público sobre lo que está pasando. Muchas gracias, Juliana, por tu intervención y también por mantenerte en los 5 minutos. Y vos hablabas de un punto que me parece importante y con el que me gustaría darle pie a nuestro próximo panelista, que es Ernesto, y tiene que ver con qué respuestas se obtienen de estas iniciativas ciudadanas por parte de quienes ocupan cargos en el gobierno. Entonces, Ernesto, tu micrófono deberías poder abrirlo y me gustaría que reflexionaras un poco, ya que sé que tenés bastante experiencia utilizando plataformas como change.org para responder peticiones,
Y quiero escucharte reflexionar un poco acerca de qué posibilidades ves vos de usar estas plataformas para que se vuelvan un canal más bidireccional, que no sea solo una cuestión reactiva, donde el gobierno simplemente responde a lo que la ciudadanía está pidiendo, sino que pueda haber mayor colaboración entre la ciudadanía y los ejecutivos para que se hagan propuestas conjuntas. Y te pongo esta pregunta no solo por tu experiencia y por lo que comentaba Juliana, sino porque también en el chat estoy viendo a muchas personas pedir que esta sea una opción y dónde está la ciudadanía en la elaboración de propuestas legislativas. Entonces, tal vez desde tu experiencia nos puedas comentar y ayudarnos a pensar un poco sobre esta cuestión. Bueno, muchas gracias, Gabriela, y a todos por la invitación. Ahora voy a tratar de ser breve para mantenerme dentro de los 5 minutos y después profundizamos a través de las preguntas. Nosotros venimos usando Change.org hace, creo que alrededor de 3 o 4 años, desde la ciudad de Buenos Aires. La verdad que nos parecía interesante que no solo Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno, sino que todos los ministros pudieran dar respuesta a las peticiones de la gente. La verdad que la gente de Change nos contó que había un programa que era Ciudades que Responden y que había diferentes prácticas en el mundo como para decir, bueno, a partir de determinado volumen de firmas de una petición, el gobierno las responde. Nosotros, la verdad que no teníamos muy claro, digamos, dónde poner esa línea y nos parecía y nos sigue pareciendo que era muy importante responder independientemente de si teníamos una respuesta favorable para dar. De hecho, venimos hace 4 años respondiendo a peticiones y en muchos casos las respuestas han sido no podemos hacer esto, pero queremos explicar por qué, o tenemos limitaciones, digamos, podemos hacer esto parcialmente, y la verdad que lo que vimos es que hay mucha valoración de los ciudadanos cuando los funcionarios responden, digamos, exactamente y dan respuesta real y transparente a eso que están pidiendo. Por ejemplo, hay un caso que tiene mucho que ver con lo que estamos atravesando ahora de la pandemia y lo que tenía que ver con los protocolos para la vuelta de la actividad gastronómica. Hace, creo que alrededor de un mes más o menos, se creó una petición en Change que decía no más sillas al revés, y donde tanto los dueños de los locales gastronómicos como la gente pedía, digamos, por la rápida apertura de esos locales, y nosotros a lo largo de todas las semanas ya llevamos como 3 respuestas o 3 actualizaciones donde vamos explicando qué podemos hacer desde los protocolos, qué pensamos, qué presentamos, qué nos aprobaron, y me parece que ese acompañamiento y esa transparencia es súper interesante. En relación a la segunda parte de tu pregunta, la verdad que yo siento que hasta ahora nosotros venimos siendo reactivos a, de alguna manera, a contestar propuestas que la ciudadanía hace en Change. El desafío que tenemos por delante es ponernos en un rol más proactivo y poder poner, digamos, en Change, por ejemplo, bueno, y también en otras plataformas, digamos, propuestas para que sea la ciudadanía desde ahí quien pueda, digamos, votarlas, por decirlo de alguna manera. En este punto en particular, nosotros desarrollamos un programa que se llama Buenos Aires Elige, BEA Elige, que lo hicimos conjuntamente con el Ayuntamiento de Madrid, que es de presupuesto participativo. Y no quiero abundar en esto, pero te diría, hay más de 500.000 de personas que han participado en los últimos 3 años. Hasta la última edición se ponían 500 millones de pesos de presupuesto para que la gente pueda darse de alta en la plataforma, votar por proyectos que no requirieran gasto corriente, sino que fueran proyectos de inversión, y lo interesante es que en forma de red las demás personas pudieran también colaborar con esos proyectos. Esos proyectos después son votados por esa misma gente y pasan a una etapa de factibilidad técnica en donde los técnicos de la ciudad dicen esto se puede hacer o esto no se puede hacer, y nosotros, de los que se puede hacer y tienen más votos, asumimos el compromiso de llevarlos a cabo, y los hemos venido haciendo todos los años. Lo cual también me parece importante como para, de alguna manera, poner en términos reales, y algo que comentaban hasta ahora todos quienes hablaron, la trazabilidad de que realmente esa participación derive en un hecho concreto, ¿no? Pero bueno, nada, eso, y después seguimos, si querés, a partir de las preguntas. Buenísimo, muchísimas gracias, Ernesto, por esa intervención. Y ahora le quiero dar por último la palabra a Daniel, también como para ir ampliando la perspectiva, porque Daniel, bueno, como muchos de ustedes deben saber, ha escrito varios libros reflexionando sobre la política en general
y en el último de ellos nos contaba que para él el siglo XXI está caracterizado porque lo digital sea político. Entonces, me gustaría que le pudieras explicar a la audiencia que nos convoca un poco más esa premisa, y de paso contarnos si hay algo del escenario particular de la pandemia que vos crees que haya reforzado o contradicho alguna de tus interpretaciones alrededor de esta relación, porque creo que en esa pregunta podemos empezar a abordar este tema neurálgico que nos convoca aquí acerca de cómo pensar la democracia hoy y cómo pensarla en un futuro después de la pandemia. Así que te paso la palabra y tenés tus 5 minutos para intervenir. Gracias, Daniel. Gracias, Gabriela, gracias a los organizadores de este acto y por haberme implicado en este interesante debate. Por ser breve y respetar el tiempo que se me ha dado, diré 2 o 3 ideas generales. En primer lugar, efectivamente creo que lo digital es lo político. Cuando yo he escrito que lo digital es lo político, en mi libro Teoría de la democracia compleja, lo hacía pensando que, o queriendo transmitir la idea de que la gran cuestión del siglo XXI va a ser cómo se relacionan, cómo se articulan tecnología y política. Si es verdad lo que algunos dicen, que las nuevas tecnologías, sobre todo las tecnologías que tienen que ver con el mundo digital, van a hacer que nuestros parlamentos sean una antigüedad. Si se van a cumplir las promesas, por ejemplo, de un conocimiento exacto de lo que realmente queremos, y por tanto hay quien plantea que la democracia tal y como hoy en día la conocemos y la practicamos será dentro de poco un sistema periclitado, porque nuestro asistente virtual, Siri y Alexa, sabrán perfectamente qué es lo que tenemos que votar, atendiendo a nuestros likes, a nuestro consumo, a nuestro comportamiento, etc., ¿no? O si es verdad la idea que yo a veces percibo en mucho activista, mucho de eso que podríamos llamar el click activismo, que es la idea de que en el fondo el espacio público se podría reducir a un conjunto de personas vinculadas, como estamos ahora nosotros aquí, ¿no? Cada uno en su pantalla dándole clic a causas, proyectos, propuestas, sin un espacio deliberativo del estilo del que el parlamentarismo clásico planteaba, ¿no? Esto no es completamente nuevo. Hobbes en el Leviatán decía que el Estado era un automatón, es decir, que era algo automático, algo que producía procesos, burocracia, gestión de conocimiento, almacenamiento de datos, ¿no? Lo que ocurre es que entre Hobbes y nosotros, y especialmente en estas últimas décadas, ha habido un crecimiento exponencial de 3 cosas que plantean grandes interrogantes. En primer lugar, la presencia cada vez mayor de sistemas cada vez más inteligentes a la hora de tomar decisiones, tanto de efectuar una política pública o de medir un impacto de cualquier cosa. En segundo lugar, una tecnología más integrada. Y en tercer lugar, una sociedad más cuantificada. Estos 3 aspectos integrados producen un nuevo paisaje tecnológico en el cual las viejas cuestiones de la política, que tienen que ver con justicia, que tienen que ver con la decisión libre de la gente, porque de esto va la democracia, no va de que decida nadie por nosotros, si todo esto sigue teniendo algún sentido o no. Y yo lo que diría en este punto es el nuevo paisaje tecnológico, tal y como lo acabo de definir ahora brevemente, plantea requerimientos en la doble dirección. La tecnología tiene que preguntarse si respeta principios a los que no estamos dispuestos como sociedades libres y democráticas a renunciar. Pero también la política democrática, los estados, las instituciones, tienen que plantearse si están utilizando esos instrumentos que la tecnología pone a su disposición y están estableciendo los debates oportunos para que esas tecnologías beneficien a todos y a todos. El caso, por ejemplo, de una sociedad cada vez más cuantificada. Cada vez en una sociedad donde hay más datos. Significa que esto, que cuando hay más datos hay un mejor conocimiento de la realidad. ¿Cuáles son los criterios a partir de los cuales elaboramos los datos? ¿Realmente los datos son tan neutrales como para que el debate político acerca de su configuración no tenga ya ningún sentido? Yo creo que estos son los grandes interrogantes del momento presente y del futuro, ¿no?
A la segunda parte de tu pregunta, Gabriela, yo respondería de una manera genérica. Precisamente cuando empezaba la pandemia en España, yo acababa de publicar este libro, Una teoría de la democracia compleja, y me encontraba en plena tarea de promoción del libro, de ir de un sitio para otro, alguna traducción. Llega el confinamiento, se para toda esa actividad y yo me encuentro con un espacio delante hueco, vacío. Y me dediqué a escribir un pequeño libro que lo llamo Pandemocracia. Es un libro donde trato de ver si efectivamente la teoría de la democracia compleja, tal y como la había formulado, se verificaba en una crisis como esta o no. No voy a desvelar del todo el interrogante, porque si no, no leeréis el libro. Diría que en términos generales se ha puesto de manifiesto, de relieve, algo que en ese libro yo denunciaba, que es la poca capacidad que tenemos las democracias actuales de establecer algo así como una gobernanza anticipatoria y una gestión adecuada de las crisis. Yo creo que ese es el principal punto. Y aquí, y con esto ya termino, se ha producido un intensísimo debate, que conocéis mejor que yo, entre lo que podríamos llamar una especie de populismo tecnológico, es decir, un modelo de gestión de lo público y de gestión de las crisis que promete efectividad sin respetar absolutamente los derechos humanos, la libertad de información, el flujo de información, podríamos llamar el modelo chino, pero no solamente el modelo chino, y un modelo más tradicional, que sería el nuestro, que es un modelo de democracia puramente electoral y, por tanto, un modelo según el cual no hay, para los agentes políticos, no hay otro incentivo que ganar las elecciones. Ganar las elecciones tiene que ver con hacer cosas en 4 años, fundamentalmente, incluso menos, y, por tanto, eso no representa ningún aliciente para que los agentes políticos introduzcan perspectivas de largo plazo que son absolutamente necesarias para gestionar el tipo de crisis en las que estamos metidos ya de lleno, especialmente la crisis climática y en este caso concreto la crisis de la pandemia, pero que viene a culminar un viejo rosario de crisis que más o menos desde Chernobyl, las crisis financieras, etcétera, han puesto de manifiesto que nuestros sistemas políticos están claramente desafiados en este punto de vista. Muchísimas gracias, Daniel, por esa intervención. Acá en el chat estaban dándote un aplauso, así que comparto y lo transmito, y agradeciéndote por tan interesante intervención. Quiero, antes de pasar a las preguntas que han estado surgiendo, darles un tiempo a los panelistas por si en 2 minutos alguno quiere reaccionar o comentar brevemente sobre las intervenciones de los demás. Así que si alguno quiere hacerlo, le pido que por favor saque el silencio de su micrófono y simplemente se lance. Estoy yo acá. Dale, Gaby. Sí, sobre todo para Mónica y para Ernesto, una pregunta que son los decisores políticos, y que siempre eso es interesante para ver cómo funcionan las cuestiones de la participación digital. ¿Ustedes notan una evolución por parte de los profesionales de la política en relación con los intentos ciudadanos de participación digital? Es decir, con el tiempo hay una permeabilidad más genuina por parte de la política profesional hacia los requerimientos del activismo digital y cívico. Mónica, Ernesto, adelante, el que quiera responder o comentar. Sí, en el Congreso es bastante usual que distintas organizaciones presenten proyectos y traten de conversar con los distintos diputados y diputadas para buscar ese acompañamiento. Obviamente yo creo que eso también implica otras variables, ¿no? O sea, ¿qué organizaciones buscan a determinados diputados y diputadas, que también está, por supuesto, atravesada por una lógica a veces partidaria, a veces no, pero sí de un pensamiento, o por lo menos pensarlo en términos de cuál es el marco
político, conceptual, ideológico de las organizaciones. A mí especialmente me pasa que son muchas organizaciones feministas las que tal vez más me buscan para presentar proyectos. La gran mayoría de proyectos que presento están vinculados a un activismo de distintas organizaciones, o inclusive un eje que yo trabajo mucho es el de Hábitat, y también hay muchas organizaciones vinculadas al acceso justo a la vivienda. Pero sí, yo creo que esto está, no te podría decir en todo el Congreso, pero cada vez más los diputados y diputadas tienen una relación muy estrecha en relación a las propuestas de distintas organizaciones o colectivos de organizaciones también. Gracias, Mónica. Ernesto, adelante. Sí, a ver, yo lo que diría es, pienso que sí, definitivamente, que hay, un poco respondiendo a la pregunta de Gabriel, que hay desde la política en general, digamos, un entendimiento de estas nuevas herramientas, digamos, para promover la participación y para tomarlas más en cuenta. Eso en general. En particular, la verdad es que nosotros, me parece interesante contarlo, nosotros formamos parte de un gobierno que, digamos, todas las semanas, antes de la pandemia, digamos, veníamos haciendo, el jefe de gobierno hacía reuniones de vecinos entre 4 y 5 veces por semana para dar la vuelta a toda la capital y en todos los barrios. Hacíamos reuniones en las comisarías para que la gente pudiera discutir los temas relacionados con la seguridad. Teníamos un montón de dispositivos de participación ciudadana directamente en el territorio, digamos, que obviamente por tema de cuarentena, digamos, hubo que levantar, y desde hace algunos meses estamos haciendo eso mismo de manera virtual, ¿no? Un poco como decía Mónica, está, digamos, con Zoom, volvieron las reuniones en las comisarías, volvieron las reuniones en los barrios, de diferentes funcionarios, del jefe de gobierno, del vicejefe de gobierno, de los presidentes de las comunas, sin importar, digamos, de qué partido son, y cuando la gente se anota, digamos, puede anotarse para hablar, puede anotarse para escuchar, puede intervenir, los funcionarios ven, digamos, en pantalla partida a todos los vecinos, y la verdad que me parece importante destacar esto porque yo leía, digamos, en muchas de las preguntas del chat como propuestas concretas para participar, ¿no? Digamos, como esta democracia, digamos, participativa post-pandemia. Y me parece que lo importante es que hay un montón de dispositivos que la gente puede usar. Todas esas reuniones, digamos, donde puede participar, ya sean por temas verticales como por ejemplo seguridad o de un barrio en particular o reuniones más amplias, son espacios de participación. Levantar una petición en Change, digamos, y empezar a circularla y de golpe tienen 150.000, 200.000 firmas y de alguna manera fuerzan, quiera o no el político, respondiendo un poco a lo que decía Gabriel, fuerzan a contestar y darle seguimiento a eso. Entonces me parece que hay un montón de espacios que se achicó la brecha tecnológica, digamos, post pandemia, digamos. Estamos viendo, digamos, acá, hoy en la Argentina en particular es un país que tiene 100% de penetración de teléfonos celulares, obviamente no así de teléfonos fijos, entonces me parece que es interesante aprovechar todos esos espacios de participación ciudadana, ¿no? Gracias, Ernesto, y veo que ya comenzaste a responder a alguna de las preguntas de la audiencia, entonces voy ahora a tratar de moderar, sé que han habido muchas, y voy a tratar de seleccionar aquellas que permitan que todos los panelistas se expongan para poder darle un ratito más a cada uno, así que de antemano me disculpo si no llego a cubrir todas, pero quiero empezar con una quizás un poco más filosófica y abstracta que le hicieron a Daniel en particular, acerca de tal vez un debate pendiente que tenemos como sociedades para pensar en cuáles son como los principios éticos que gobiernan nuestras democracias, y tal vez siendo ese un debate que tiene bastantes años, cómo podemos pensar hoy en reactualizarlo y en hacerlo vigente si algo necesita cambiar para la democracia que vamos a construir luego de la pandemia. Así que Daniel, te paso la palabra. Gracias, Gabriela. Gracias a quien ha hecho esa pregunta, que me da ocasión de hacer explícito algo a lo que me he referido muy ligeramente en mi intervención. Mi tesis fundamental es que la mayor parte de los conceptos que manejamos hoy en día todavía para referirnos a la política y a la democracia en particular, poder, representación,
territorio, frontera, parlamento, etcétera, fueron pensados, fueron llevados a la práctica hace aproximadamente 300 años, más o menos, cada uno con su pequeña o gran tradición. Hace 300 años, las sociedades en las que se estaba pensando eran sociedades como la Ginebra de Rousseau, es decir, ciudades-estado, pequeñas sociedades autárquicas, autosuficientes, homogéneas, con una religión, por supuesto, dominadas por los varones, sin aparatos tecnológicos de especial complejidad, etc. En 300 años, lo que hoy tenemos es productos financieros, cambio climático, sociedades interdependientes, un esfuerzo titánico por la igualdad entre los sexos, tenemos pluralismo cultural, político y religioso, fronteras porosas, tenemos contagios, epidemias y crisis globales, etc. Y todo ese aparato conceptual, en el que incluyo, como se me preguntaba, los valores también, tienen que ser vueltos a pensar. Y tiene que haber un gran esfuerzo en el que tiene que participar muchísima gente por volver a pensar los grandes conceptos de la política que no estaban pensados para sociedades de la complejidad de las sociedades en las cuales nosotros actualmente vivimos. Y creo que detrás de la mayor parte de nuestros problemas políticos hay, en muy buena medida, un problema de simplicidad, de simplificación, de que utilizamos conceptos muy simples para referirnos o para gestionar realidades muy complejas. Yo diría que esa es la respuesta genérica, básica, así que se me ocurre una pregunta a la que llevo tratando de responder toda mi vida, ¿no? y que no puedo resumir de otra manera. Gracias, Daniel. Efectivamente es una pregunta compleja y acá algunos en el chat decían, bueno, no es una pregunta que nos tengamos que hacer para la post-pandemia, es una pregunta que nos tenemos que hacer permanentemente y yo estoy de acuerdo con eso. Y creo que como parte de esa pregunta también otras de las preocupaciones que aparecían en el chat de parte de la audiencia era cómo pensamos en esa participación. Para aquellos que son un ciudadano común, cómo pensamos en la participación de quien no pertenece a una organización, de quien no tiene quizás acceso fluido a las tecnologías. Entonces me gustaría preguntarle a Juliana, que ha tenido experiencia con la movilización de ciudadanos en general, cómo se logra que efectivamente la ciudadanía pueda participar independientemente de sus espacios de pertenencia y promover eso para que se dé un debate que sea rico y saludable. Claro, pues yo creo que eso es responsabilidad tanto de los gobiernos como de las organizaciones. Para empezar, yo creo que tanto del lado de las instituciones, digamos, políticas de gobierno, como del lado de las instituciones de sociedad civil, es importante siempre abrir los espacios para la ciudadanía. Y creo que ahí un tema muy importante es que, digamos, los que nos dedicamos a esto, todo el tiempo estamos pensando en dónde está la oportunidad de participación, dónde está la oportunidad de incidencia, pero los ciudadanos necesitamos comunicarles más claramente cuáles son esas oportunidades. Nosotros a eso le llamamos como la curva de participación y vemos que los ciudadanos pueden empezar a participar desde acciones muy concretas, muy pequeñas en redes sociales, por ejemplo, cuando las personas empiezan a seguir contenidos, dar like, luego crear sus propios contenidos, compartirlos, hacer parte, digamos, pueden abrir sus propias peticiones, pueden empezar a ser parte de una organización, pueden volverse voluntarios, pueden donar, pueden enviar propuestas a gobierno, pueden participar de reuniones y luego pueden liderar iniciativas o causas, ¿no? Entonces, creo que hay como una infinito de posibilidades de participación. Nosotros normalmente las categorizamos como en 3 niveles y lo que consideramos es que para invitar a la ciudadanía a participar, no hay que ponerle siempre la forma de participar más difícil, ¿no? Realmente esto pues requiere compromiso, pero creo que normalmente como nosotros lo vemos es como un camino y una relación de confianza que se va generando con el ciudadano, donde primero uno puede pedirles cosas muy concretas y pequeñas y luego a esos, por ejemplo, que te dejan tu correo electrónico o que te empiezan a seguir en redes sociales, puedes empezar a generar una relación con ellos
para irlos como subiendo por esa curva de participación y para que vayan de alguna manera como aumentando, digamos, las acciones. Y yo quisiera complementar también lo que estaban hablando antes sobre el tema de los mecanismos de participación, porque esto también tiene que ver, ¿no? Yo creo que una de las cosas que nosotros hemos visto que funciona muy bien en Colombia es una combinación de los mecanismos online con los mecanismos offline. Durante la pandemia nos quedamos solo con los online y eso es válido y se pueden hacer muchas cosas dentro de eso, pero esos mecanismos que ustedes también hablaban de ir a las reuniones de barrio, las reuniones de ciudad, hacer también las reuniones entre organizaciones y armar las coaliciones entre organizaciones para luego ir a hacer incidencia. Todos esos son realmente espacios muy importantes y creemos que la combinación, digamos, de este tipo de acciones en lo online, pero luego en lo offline también pueden ser muy poderosas para el trabajo que hay que hacer en términos de participación, porque al fin y al cabo lo que nosotros también hemos visto es que esto también son relaciones humanas, que se requiere construcción de confianza, que se requiere, digamos, encontrar las formas de comunicación adecuadas y se requiere además tener como un lleva y trae como una comunicación fluida y que haya sobre todo respuesta para la ciudadanía. Entonces, de alguna manera las oportunidades para mí están en ir creando esa relación, ir generando esas confianzas e ir aumentando, digamos, el nivel de la participación que pedimos a los ciudadanos. En el caso que nosotros les contamos más concretos, logramos que más de 42.000 ciudadanos donaran a una causa con una campaña nueva, un nombre nuevo que ellos no conocían. Eso es un logro muy grande y yo creo que eso se logró por la emergencia de la pandemia, pero normalmente quienes te llegan a donar, y bueno, esto Change.org también lo sabe y lo puede contar, son personas que llevan mucho tiempo teniendo una relación con tu organización o con tu marca. Y pienso que más allá de donar, esas mismas personas, las más interesadas son, por ejemplo, las que participan en Wikipedia curando contenidos o las personas que pueden participar en temas de políticas públicas y co-construcción de políticas públicas. Entonces, creo que es responsabilidad nuestra llevar esas oportunidades, ser claro en dónde están las oportunidades y ser claros también en contar qué pasa después de que las personas participaron, qué pasó con eso y cuáles han sido los logros. Muchas gracias, Juliana, y con esa última parte creo que está bueno conectar con Gabriel, quien en su investigación estuvo analizando justamente qué pasa cuando las personas realizan una petición y qué pasa el día después, ¿no? Entonces, conecto ese punto con otro que surge acá en el chat acerca de la importancia de mejorar los sistemas de accountability o rendición de cuentas en momentos donde lo digital se vuelve político. Y obviamente en cómo medir el impacto de esas demandas o peticiones que surgen en este tipo de plataformas y su correlato efectivo en el mundo y en la vida de las personas. Entonces, Gabriel, si querés te abro un poquito el micrófono para que vos también puedas comentar sobre esto en base a tu experiencia y lo que analizaste en la investigación para ir conectando a los distintos. Sí, ¿se me escucha? Porque tuve un pequeño corte. ¿Se me escucha bien? Sí, escuchamos. Bien. Yo la verdad es que no podía dejar de tener la desviación profesional de tratar de hacer un análisis sociológico del chat. Y me parece que sirve para hilar un poquito toda esta cuestión. En principio, los reclamos que se hacen, sobre todo los reclamos que tienen que ver con corrupción, por ejemplo, y con cosas muy asimilables a ese tipo de tópicos que en Argentina son de primer orden, tienen efectivamente en la posibilidad de la participación digital una manera de tratamiento sumamente importante. Digo que eso lo vincula incluso con el tema de las formas de accountability. La verdad es que los procesos de accountability social en Argentina son muy bajos, son muy pobres, son extremadamente pobres. Y creo que la incorporación de la tecnología los ha fortificado, los está fortificando, de algún modo, los está haciendo cada vez más fuerte, y creo que una buena experiencia en esa participación digital podría aún mejorar esta relación. Me preguntaban específicamente por cómo se puede medir lo de ficha limpia. Lo de ficha limpia me parece que es en ese sentido sumamente pedagógico, como yo lo decía en la intervención inicial. La capacidad que han tenido el movimiento Ficha Limpia y las peticiones sobre Ficha Limpia para instalarse en términos de debate público, que eso fue la primera premisa que a mí me interesaba, digo, ¿no? Vincular la conversación pública con la calidad de la democracia.
esa primera capacidad. Y luego la capacidad institucional, ¿no? Esta semana mismo ha tenido posibilidad Ficha Limpia de instalarse en Mendoza como un proceso efectivo de normatización. Tengo entendido que están trabajando también en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires para hacer exactamente lo mismo. En términos nacionales, no pudo instalarse por una cuestión estrictamente político-partidaria, que tuvo muchísimos ribetes, que no vale la pena que analicemos aquí, pero que claramente no deja fuera la pedagogía. Es decir, que me parece que es importantísimo el proceso, y ahí vuelvo y trato de hilar todas estas cuestiones. Lo que decía Julián es muy importante, la idea de que la participación es un proceso que necesita de ser seguido, y que las personas que están dentro del proceso de participación digital necesitan ser parte de todo ese proceso, incluso de la respuesta, sea esta respuesta positiva o negativa, porque además en eso mismo ya entraña un tipo de pedagogía democrática muy importante. Por ejemplo, el de ficha limpia es en todo caso un caso emblemático de una petición o de una participación digital que fue bárbaro. Entonces es muy sencillo encontrar ahí los lugares de la pedagogía. Pero incluso en aquellos en que no lo son tanto, también lo tienen, porque generan asociacionismo, generan formas nuevas de trabajar la gestión de la confianza, generan nuevas relaciones entre el mundo online y offline. Una serie de cosas que me parece que forman parte de la posibilidad de ir generando valores nuevos, como lo que decía, como los que mencionaba Daniel, y también me permito una breve digresión colaborativa en ese sentido, que también permite, la participación digital permite, está en mejores condiciones de interpretar las nuevas formas de construcción de la subjetividad. La subjetividad política actual no es una subjetividad que se construya en base a grandes valores, a grandes conglomerados de valores o grandes universalismos de valores. No es así. Y es muy probable que la participación digital nos encuentre con un tipo de acompañante para un tipo de cuestión, y ese mismo no sea alguien que nos va a acompañar en la próxima y que después vuelva en la tercera y demás. Digo, con una flexibilidad y una capacidad para la mezcla que es típica de la construcción subjetiva y de la construcción política actual, que tiene que ver mucho más con el siglo XXI que con el siglo XVIII, con el siglo XIX. Me parece que ahí, en eso también influye mucho la potencialidad de lo digital en términos de participación. Buenísimo, muchas gracias, Gabriel, por esa intervención. Acá en el chat siguen activamente preguntando por la investigación y elogiando los puntos que tocaste. Entonces, como nos queda poco tiempo y me gustaría poder volver a hacer una ronda más para que todos los panelistas puedan decir si hubo algo que les quedó en el tintero, voy a hacer una pregunta disparadora, pero les doy un minuto y medio cada uno para una reflexión de cierre. Como sé que hubo mucho interés en cómo pensamos la democracia hoy para lo que va a venir, si quieren reflexionar sobre alguna clave en particular sobre eso pueden hacerlo, y si hay algún otro punto que a cada uno de ustedes les parezca que vale la pena que se lleven la audiencia como mensaje para seguir pensando, también les doy la posibilidad de que hagan eso. Así que, si querés, empiezo con vos, Mónica, un minuto para tu mensaje final. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo creo que esto, o sea, pensar la democracia y pensar la pospandemia, también pensarla ahora y pensarla en términos históricos, significa también poder profundizar algunos conceptos que yo voy leyendo en el chat. Creo que toda la cuestión en contra del lenguaje inclusivo me parece que es para discutirlo. El lenguaje es una convención, es un acuerdo social, y si hoy tenemos poblaciones que si no se usa el lenguaje inclusivo se sienten fuera, se sienten no mencionados, no nombrados, no nombrades, me parece que es una discusión. Me parece que también en esta idea de la democracia participativa, en la democracia ciudadana, esto es un tema para discutir, para pensar, y que no es una imposición, sino que tiene que ver también con necesidades de otros colectivos que justamente tienen un nivel de desigualdad social importantísimo, porque se les ha dado la espalda no solamente
en instituciones como la educativa, la laboral, sino en las propias familias. Así que yo creo que esto es un tema que sería interesante poder retomarlo. Lo mismo que el tema de la corrupción. O sea, esta idea de pensar la democracia y de querer ubicar a todas las personas que nos dedicamos a la política como corruptas, me parece un reduccionismo tremendo. Yo lo digo con mucho respeto, yo sé que estas cosas están en el discurso social, pero me parece que hay que poder pensarlo un poco más. Las personas que estamos en distintas funciones institucionales no estamos por fuera de la construcción de nuestra sociedad. Somos parte de ella y no es que una persona es de un modo y cuando pasa a ser diputado, diputada o presidente, presidenta, cambia todo. O sea, que tenemos que poder pensar la corrupción en otro sentido, más profundo. Veo, mucha discusión sobre el tema de la toma de tierras y tendríamos que repensar un poco, por ejemplo, que la Argentina se construye sobre el genocidio a los pueblos originarios y la principal toma de tierras de la Argentina fue hecha por la campaña del desierto, por Roca y por las familias más ricas de la Argentina. Digo, discutamos, pensémoslo, veamos cómo se construyó el Estado-Nación argentino y veamos entonces también la corrupción desde otro lugar. Pensémoslo ya, yo estoy dispuesta, me parece interesante, tal vez estoy en una discusión y en un ámbito donde bueno, hay un pensamiento hegemónico, menos afín a lo que puedo pensar yo. Veo que hay como un acuerdo ahí en el chat vinculado a determinadas situaciones, pero me parece que son temas para tratar, me parece que hay que poder mirar persona por persona y que no está bueno para la democracia hacer un reduccionismo tan fuerte como decir que todos los políticos, las políticas y las políticas somos corruptos, corruptas y corruptes. Nada más, gracias. Gracias a vos, Mónica. Y me quedo de tu intervención con esa idea de que habilitemos un debate que incluya todas las perspectivas, que era un poco el espíritu con el que convocamos esta charla. Así que le paso ahora la palabra a Ernesto, por si querés hacer alguna reflexión final de un minuto, por favor. Sí, la verdad que viendo con respecto a la participación y post pandemia, digamos, viendo el medio vaso lleno, yo creo en que esto ha acelerado los tiempos de la inclusión en términos informáticos, ¿no? O sea, el otro día, nosotros, una pequeña anécdota de menos de un minuto, pero nosotros tenemos un programa que se llama Mayores Cuidados, que es un programa de voluntarios donde los mayores pueden llamar a un número de teléfono para solicitar que alguien les haga las compras o para que les compre un remedio o incluso simplemente para acompañamiento. Y en un Zoom con una de las señoras que utiliza el programa le preguntamos cómo se había enterado y ella dijo que ella jugaba en su teléfono un jueguito y que cuando se quedaba sin vidas el juego le obligaba a ver una publicidad para poder darle vidas gratis, y que esa publicidad había sido la de Mayores Cuidados, las del 147. Y era una señora de 84 años. Entonces, la verdad que a mí lo que me parece interesante es decir, hoy, no importa, digo, el sistema operativo, no importa el costo, todos más o menos tenemos algún smartphone que nos permite participar, que nos permite compartir por WhatsApp una petición, que nos permite firmar, que nos permite firmar una petición, que nos permite acceder a un Zoom, hablar con quienes nos representan. Entonces me parece que está bueno ver esa parte medio llena del vaso y apretar el acelerador ahí en lo que tiene que ver con la tecnología y la participación ciudadana. Gracias, Ernesto, y también gracias por mostrarnos ese medio vaso lleno que creo que es importante en un contexto donde a veces todos nos desanimamos y las cosas son difíciles. Juliana, te lo paso a vos. No sé si veo tu imagen congelada. Juliana, ¿estás ahí? Bueno, creo que Juliana por ahí la perdimos, así que si después vuelve que me avise, pero mientras tanto, Daniel, sí te paso a vos tu minuto y medio, si no contamos con Juliana, te doy un ratito más para tus reflexiones finales. No, muy brevemente. Yo recomendaría que en esta tarea que tenemos que hacer de repensar la democracia, revitalizar la democracia, regenerarla, no partiéramos de una contraposición cómoda, demasiado cómoda, entre
los representantes y la gente, entre el pueblo inocente, sabio, y una clase política corrupta. No porque no haya corruptos, claro que los hay, no porque no haya gente sana y sabia que no tiene responsabilidades políticas, sino porque esa contraposición me parece que nos sitúa a la gente, a las personas, en un horizonte de cero responsabilidad. Tenemos una explicación muy fácil, muy a la mano, muy simplificadora de nuestros problemas y pensamos que en el fondo el problema político fundamental se debe a que los políticos no hacen aquello que nosotros, pueblo soberano, sabio, sabemos que habría que hacer y que bastaría con que nos obedecieran para que se resolvieran los problemas políticos. Me parece que pensar la relación política en términos de obediencia, unos representantes que obedecen al pueblo al que representan, o al revés, un pueblo soberano que obedece a unos expertos que le representan ciegamente, esos dos esquemas son esquemas que no sirven, no son de ninguna utilidad. No pensemos la relación representantes-representados en términos de obediencia en ninguna de las dos direcciones, ni en la dirección que podríamos llamar populista, ni en la dirección tecnocrática. Pensemos que esa relación es más compleja y es una relación de aprendizaje mutuo y de responsabilidad mutua, en la cual hay accountability de los representantes, pero también hay una cierta responsabilidad del compromiso de cada uno de nosotros como ciudadanos que se informan, que argumentan, que mejoran su opinión, que escuchan otras voces, etc. Muchísimas gracias, Daniel. Acá dicen, ese es el camino, y me atrevo a decir que yo también pienso eso. No sé si Juliana está de vuelta y te podemos dar... Aquí volví. Sí, discúlpenme que tengo un internet súper inestable, pero creo que lo logré. Perfecto, entonces, por tu minuto y tus reflexiones finales. Gracias. Sí, no, bueno, yo me quedo con también lo que decía Daniel y Gaby. Yo pienso que estamos en un momento de una fragmentación muy profunda entre nuestras sociedades, no solamente entre lo urbano y lo rural, entre los que empezamos de una forma o de otra, o entre gobernantes y ciudadanía. Y pienso que la única manera de resolver esa fragmentación tan profunda que encontramos a diferentes niveles es realmente lograr encontrar, digamos, los caminos del diálogo y los caminos de una participación que sea legítima para todos. Entonces, siento que realmente es complejo, estamos partiendo de la fragmentación, de la desconfianza, de la dificultad para comunicarnos, pero yo siempre digo, es el único camino, porque si no vamos por ese camino, lo que vamos a terminar es distanciándonos cada vez más y más. Entonces yo lo que les dejo como invitación es a que encontremos cuál es ese camino, cómo encontremos unos mecanismos, unos espacios y una interlocución que consideramos legítima y cómo empezamos a construir esa confianza para no seguir fragmentando más nuestras sociedades y para de alguna manera poder llegar a los acuerdos sociales que tenemos que llegar en esta pospandemia para todo lo que viene en adelante de retos a nivel económico, a nivel social, a nivel de salud y a nivel de medio ambiente. Entonces, esa sería como mi invitación, y yo me quedo siempre con la idea positiva de que sí se puede, aunque sea un camino muy largo por recorrer, tenemos que empezar por algún lado y tenemos que aprender a dialogar, a escucharnos y a tener una participación de calidad de lado y lado. Muchísimas gracias, Juliana, por esa intervención, y por último te la paso a vos, Gaby, para que nos cierres con... Muy simplemente, me parece que los llamados al diálogo y a la construcción colectiva y a la corresponsabilidad son todas fórmulas sumamente válidas. Sucede, me parece que también que muchas veces y en muchas sociedades esos diálogos están cortados de manera intencional. Entonces ahí sí efectivamente hay un problema, porque sabemos que el diálogo es el camino, pero a veces ese diálogo está cortado intencionalmente. Entonces ahí hay un problema mucho más complejo, digamos, que incluso el que nos ocupa hoy aquí. Pero en relación con eso, digo que me parece que la única manera de resolver un poco y provisoriamente las cuestiones que tienen que ver con los valores
fundamentales de una democracia del siglo XXI tiene que ver efectivamente con algunos que fueron fundantes en los primeros pasos de la democracia, que tiene que ver con la libertad. Me parece que la libertad es la rectora de la construcción valorativa de la nueva democracia, y sobre todo y fundamentalmente evitar la sobresimplificación, ¿no? Digo, esto que decía Daniel a mí me parece sumamente importante. Las cosas son y serán cada vez más complejas. Si las queremos reducir a lo que efectivamente nos queda cómodo y de alguna manera nos permite tomarnos la temperatura espiritual para saber que estamos en el lugar correcto de las cosas, eso no va a funcionar. Me parece que la libertad la tenemos que utilizar con la suficiente responsabilidad como para saber que hay que construir una cuestión coral y que no hace falta tener razón, que no es necesario tener razón, y que la democracia no requiere que tengamos razón, y que se puede vivir perfectamente sin tenerlo. Gabriela, no te escuchamos. Gabriela, no te podemos escuchar. No. No, quizás hay un problema ahí con el audio. A ver ahora, Gabriela. Hola. Hola, ¿me escuchan? Gabriela Hadid. No. Bueno, no hay problema. Si quieren, yo hago el cierre, digamos, para que no... ha habido ahí un problema que suelen pasar estas cosas. No hay problema. Bueno, en principio, no sé qué es lo que iba a decir Gaby, digamos, pero me imagino, digamos, un poco lo que iba a decir, así que lo digo yo. Les queremos agradecer a todos los participantes. Hemos tenido, digamos, un récord de participantes de alrededor de 250 personas, digamos, en el punto, digamos, donde más gente había. Sabemos, digamos, que es un horario en el que ya la gente, digamos, empieza a hacer otras cosas. Teníamos, digamos, como planificado terminar esto alrededor de las 13:15 horas en Argentina, y nos hemos extendido un poquito más gracias a las preguntas. Dos cosas, digamos, yo estuve ahí escribiendo en el chat. Una de ellas es, el objetivo de esta charla fue poder empezar a introducir en este debate público algunos, digamos, conceptos, digamos, muy valiosos que vertieron cada uno de los participantes, que tienen que ver con la relación entre democracia, participación ciudadana, digamos, y cuál es el futuro, digamos, de todo esto en un contexto en el que claramente, digamos, vamos a tener nuevos desafíos después de la pandemia. La participación ciudadana digital ha llegado, digamos, para quedarse. Es un mecanismo, digamos, nuevo que nos permite, digamos, a la ciudadanía poder usar, digamos, las nuevas tecnologías como dijo Mónica, digamos, como dijo Ernesto, digamos, que trabajan desde lo público, digamos, en lugares diferentes. Una, digamos, en el Poder Legislativo, digamos, y otro en el Poder Ejecutivo en la Ciudad de Buenos Aires, pero al fin y al cabo son gente que toma decisiones. La tecnología, digamos, es un mecanismo clave en la forma, digamos, en las que trabajan estas instituciones, digamos, políticas, y por eso cada vez más vamos a tener que encontrar la forma en la cual esto, digamos, empieza a unirse, ¿sí? Las demandas ciudadanas, las necesidades de los tomadores de decisiones, digamos, y la forma en la que las nuevas tecnologías generan mayor participación ciudadana. Y por último, lo que quería contarles era que antes de cerrar, vamos a estar enviándoles el miércoles a todos los participantes y también a los no participantes un mail que va a incluir el reporte, digamos, que escribió Gabriel, digamos, con su investigación, para que lo puedan leer, digamos, lo puedan, seguramente, digamos, vamos a brindarles, digamos, los datos de contacto, digamos, también de Gabriel para quien tenga alguna reflexión o alguna pregunta, digamos, en particular sobre ese reporte. Y también vamos a mandarles un link al canal de YouTube de Change.org, en donde va a estar subida
el video a esta charla. Así que esto no va a ser, digamos, la primera vez que seguramente tengamos este tipo de exposiciones. Vamos seguramente a hacer alguna otra durante el año, vamos a convocarlos nuevamente. Así que bueno, muchas gracias a todos y estén atentos a la comunicación desde change.org con respecto al reporte y a este video. Muchas gracias a todos los participantes y muchas gracias a los panelistas también. Hasta luego. Chao, muchas gracias, saludos a todos.